Hello everyone, espero que todos estéis muy bien. Como podéis ver, este es el tercer vídeo que vamos a dedicar a las future forms, es decir, formas de futuro. Más específicamente al futuro continuo y al futuro perfecto. Si estáis interesados en explicaciones del futuro con will y el be going to, podéis encontrarlas en anteriores vídeos del canal. Además, para más explicaciones gramaticales, así como resoluciones del about, etc., en classbits.com encontraréis diversos recursos. Ahora bien, future continuous, futuro continuo. El futuro continuo se forma en afirmativa utilizando el sujeto para empezar la frase, luego will, el verbo to be en infinitivo sin to y el verbo principal con ing. Recordemos que en las formas continuas siempre necesitamos el verbo to be y el siguiente verbo, el verbo principal con ing. Así pues, encontramos at this time tomorrow, we will be doing the exam. A esta hora mañana, we, nosotros, sujeto, will, verbo to be en infinitivo sin to, y el verbo principal do con ing. We will be doing. Estaremos haciendo el examen. En negativa, pues el sujeto won't, es decir, will en negativa, el verbo to be en infinitivo sin to y el verbo principal con ing. At this time tomorrow, we won't be doing the exam. Sujeto we, won't para la negativa, verbo to be con infinitivo sin to y verbo principal con ing. A esta hora mañana nosotros no estaremos haciendo el examen. Y finalmente en interrogativa ponemos will al principio de la frase, después sujeto, verbo to be con infinitivo sin to y el verbo principal con ing. Will we be doing the exam at this time tomorrow? Will al principio de la pregunta, sujeto we, be sin to y verbo principal en ing. ¿Estaremos nosotros haciendo el examen a esta hora mañana? ¿Y cómo se utiliza? Pues muy simple. Actions that will be happening. Es decir, acciones que estarán ocurriendo. Cuando utilizamos el futuro continuo, nos referimos a acciones que están sucediendo, que todavía no han acabado, están en proceso. Por ejemplo, next summer I will be traveling around the world. El próximo verano nosotros estaremos viajando alrededor del mundo. Estaremos viajando alrededor del mundo durante todo el verano. Así que futuro continuo. Una cosa importante es que, como puedes ver, el complemento de tiempo se puede poner al principio o al final de la frase. No hay ningún problema, como os sea más cómodo. Otro ejemplo podría ser si te preguntan, ¿Do you want to go to the cinema tomorrow? ¿Quieres ir al cine mañana? Y nosotros respondemos, No, I can't. No, no puedo. I will be studying all afternoon. Yo estaré estudiando toda la tarde. Así que básicamente eso sería para el futuro continuo. Ahora, el futuro perfecto. Pues el futuro perfecto se forma en afirmativa con el sujeto will, otra vez, pero ahora en vez del verbo to be tenemos el verbo have, en infinitivo sin to también. Pero al ser el futuro perfecto, después de will tenemos have. Y el verbo principal en participio, es decir, ed si es regular o la tercera columna de los verbos irregulares si es irregular. Un ejemplo. By this time tomorrow, we will have done the exam. Para esta hora mañana, para este momento mañana, nosotros habremos hecho el examen. We, sujeto, will,
porque estamos en el futuro. Have seen to porque estamos en el futuro perfecto. Y verbo principal en participio. En negativa, sujeto, will en negativa, es decir, won't, have seen to, y el verbo principal en participio. Ed si es regular, o tercera columna de los verbos irregulares si es irregular. By this time tomorrow, we won't have done the exam. Nosotros, sujeto, no habremos, verbo will en negativa, es decir, won't, y have seen to, y done, verbo principal en participio. No habremos hecho el examen. Y finalmente en interrogativa, el will se pasa al principio de la frase, sujeto seguido de have seen to, y el verbo principal en participio, es decir, ed para regular o tercera columna los verbos irregulares para irregular. Will we have done the exam by this time tomorrow? Will al principio de la frase, sujeto, have seen to y verbo principal en participio. ¿Habremos nosotros hecho el examen para este momento mañana? Importante, como podéis ver, el verbo have es infinitivo seen to, es decir, que da igual la persona de la que estemos hablando, que siempre vamos a tener have. Y ahora los usos del futuro perfecto, pues actions that will have finished, acciones que habrán acabado. Por ejemplo, at 10 o'clock, the movie will have finished. A las 10, la película habrá acabado. Acciones que en el futuro estarán acabadas. Igualmente, los complementos se pueden poner al principio o al final sin ningún problema. The movie will have finished at 10 o'clock. Así pues, mientras que en el futuro continuo hablábamos de acciones que estarán sucediendo, estarán en proceso, con el futuro perfecto hablamos de acciones que habrán acabado. Y como siempre, os recomiendo que lo incluyáis en el cuadrito que hemos ido haciendo con todas las formas verbales. En este caso tenemos futuro continuo, futuro perfecto, un resumen de cómo se forman, cómo se usan y palabras clave que pueden, si nos vemos en un apuro, ayudarnos. Y este sería pues el final del vídeo. Si estáis interesados en más explicaciones gramaticales, estrategias para los ejercicios de la EBAU o ejercicios prácticos, estad atentos a classbits.com, puesto que iremos subiendo vídeos semanalmente. Have a nice day and I hope to see you soon.